Subime unos puntitos el audio. ¿Cómo les va, mis hermanos? Estamos terminando de acomodarnos. Se nos hizo un poquito tarde, estábamos hablando, compartiendo acá con los hermanos en el aula ICB. Bienvenido a este último domingo del mes de noviembre de 2021, año complejo si lo hay, sí. 2021 en que hemos atravesado la pandemia, muchos la pérdida de sus familiares, otros con sendos conflictos económicos por resentirse la estructura financiera de la economía de las naciones en general. Pero bueno, nosotros en Argentina venimos acostumbrados a las pandemias financieras, digamos. Así que, bien, hay muchos hermanos que la han pasado mal. Oramos por ellos, oramos para que pronto pueda restaurarse todo el movimiento, ¿sí? Aunque, bueno, recibimos algunas novedades de Europa que todavía hay cepas nuevas en el sur de África también, y hay rebrotes por allá, así que todavía tenemos para un tiempo más, aunque el verano nos da un afloje, por lo menos acá en Argentina. Sé que algunos hermanos en Centroamérica y el norte de Sudamérica están viendo estas aulas ICB. Les agradezco de todo corazón el interés que muestran por la palabra revelada para el hoy y ahora, ¿sí? La verdad presente. Y la verdad presente tiene que ver con la visión de consumación. Nos metemos Miguel y Maxi. Maxi está por primera vez en la clase. Lo tenemos a Miguel acá también. No, por primera vez no. Miguel, vos debes ser de los alumnos más permanentes que tenemos. Todo el estudio de la clase de Hebreos participaste, todo el estudio de punta a punta y todo el estudio de Apocalipsis. Estamos terminando, tal vez son de las últimas 3 clases, que tenemos 3 o 4 clases, estas que vamos a comenzar hoy, desde la parte que a mí más me gusta del libro. Le decía justamente a Miguel que hemos terminado de espinar el pescado para que cada uno de nosotros se pueda sentar a comer cuanto quiera en la casa de la verdad presente, habiendo acomodado la estructura de pensamiento. Decimos que la verdad presente tiene que ver con una visión de consumación, básicamente que la consumación de los tiempos ya fue establecida, no es que va a venir, sino que ya fue establecida, y con la dimensión de plenitud, ¿sí? La plenitud a la que Dios nos ha llamado para participar. ¿Qué es la plenitud? Básicamente, ¿qué es el pleroma? La conciencia de que cada uno de nosotros estamos llenos de Dios. No necesitamos exponernos a cuestiones externas para llenarnos de Dios. Necesitamos despertar a la verdad que este es tiempo de plenitud para que los hijos entendidos en el reino, en la verdad presente, en la manifestación del Cristo presente, puedan experimentar esa vida. Estoy recibiendo un montón de deditos arriba y de corazoncitos. Vamos a ver, de quiénes son. Del pastor Abraham de la India, Srinu Yanda. Bien. Y también veo ahí a nuestra hermana, la profeta Silvia Pérez, compartiendo con nosotros la clase. Se van a ir sumando en el transcurso de este tiempo que dure la clase. Bien, vamos a orar para comenzar, ¿sí? Miguel, ¿querés dirigirnos al Señor fuerte? Así sale. Querido papá, estamos acá en tu presencia para conocer, para interesarnos, para profundizar en todo lo que vos tenés para nuestras vidas, para ese conocimiento, esa sabiduría, esa comprensión de tu reino
acá en la tierra, Señor amado. Gracias por esta posibilidad. Bendigo a cada uno de los que nos están escuchando, nos están viendo a través de las redes sociales. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias por este lugar, a papá, por tu siervo, por la disposición hacia nosotros. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Excelente. Se escucha la puerta del aula que están entrando algunos alumnos. Bien. Para contrastar específicamente con el pasado, con lo que vimos, ¿sí? En el capítulo 17, aún antes, en el capítulo 13 aparece una ciudad, ¿sí? Una ciudad donde fue Cristo crucificado, según el capítulo 13 y el capítulo 14 de Apocalipsis, que es Sodoma y Egipto, ¿eh? Y lo deja en esta forma, enunciado, pensando en que es una verdad espiritual. ¿Cuál es Sodoma y Egipto? ¿Cuál es esa ciudad donde fue Cristo crucificado? ¿En qué ciudad fue crucificado Cristo? Jerusalén. En Jerusalén. A las afueras de Jerusalén, en el camino a Jericó, según dicen los evangelios, ahí fue crucificado Cristo. Pero entiéndase que cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, lo que hace es poner en una figura espiritual el nombre de esta ciudad. Bienvenidos Carmen, Juan, bienvenido Nicolás. Bueno, aparecieron los alumnos de la clase. ¿Sí? Media falta. Sí. Media falta, le ponemos media falta. Por acá apareció también Analía. Bienvenidos, tanto a los que están en el vivo como en el aula. Entonces, cuando llegamos al capítulo 17 y al capítulo 18, lo que vemos ahí es que una ciudad es llamada Babilonia, la grande, la madre de las abominaciones y de las rameras de la tierra. Dentro de las formas de interpretación del libro de Apocalipsis tenemos la escuela historicista y la escuela idealista que han identificado esta Babilonia, especialmente en el segmento protestante, en el segmento evangélico de la iglesia, han interpretado que esta gran ciudad era Roma, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y la interpretación de los símbolos de la profecía hebrea y lo que habían dicho los profetas del Antiguo Testamento nos dan a pensar que esta Babilonia espiritual, o nos señalan claramente, no solo nos dan a pensar, ¿qué ciudad es? ¿Cuál es Babilonia espiritual? Jerusalén física, material. ¿Por qué? Porque en el capítulo 16 de Ezequiel, textualmente Ezequiel se refiere a Jerusalén como una ramera, ¿sí? Textualmente, y habla de las fornicaciones. Luego Jeremías, luego Oseas, ¿sí? Y otros profetas se refieren de la misma manera a la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿por qué nosotros, interpretando el libro de Apocalipsis, vamos a poner que es otra ciudad, ¿sí? Y de hecho, la ciudad que experimentó, ya vivió, no vivirá, sino que ya vivió la experiencia del juicio, de ser quemada desde los cimientos o hasta los cimientos, que no quedara piedra sobre piedra, y todo esto sucedido en la generación posterior a Jesús, en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Repasamos toda información que hemos dado, hacen que todo lo dicho acá sea mirado no en el futuro, no de cumplimiento futuro, sino de cumplimiento pasado. Diga conmigo, Apocalipsis 17
y Apocalipsis 18, el juicio sobre la gran ramera, ya sucedió. Si nosotros consideramos que la gran ramera ahí es Jerusalén, ¿sí? Y la historia nos da la evidencia de aquello. Entonces, cuando miramos el libro de Apocalipsis, no lo tenemos que mirar como profecía que va a cumplirse, sino como profecía cumplida, ¿sí? Entonces, en el capítulo 19, cuando habla de la venida de Cristo, ¿es una venida futura o pasada? Pasada. Es una venida de naturaleza espiritual, y la Iglesia, durante la instrucción de estos últimos 250 años, desde John Darby en adelante, este inglés asentado en el sur de Inglaterra, que se atribuye a él la creación del sistema de interpretación dispensacionalista, es el padre del futurismo de alguna manera, de que toda esta profecía es de futuro cumplimiento, ¿sí? De ahí en adelante, y por la influencia creciente del movimiento evangélico, a la Iglesia le quedó la respuesta de Cristo viene pronto, cuando no tuvo una solución para aportar a los problemas de la humanidad, cuando desconectándose del mundo en el cual ministra y al que pertenece, ¿sí?, para transformarlo, para cambiarlo, para traer e impartir la dinámica del reino de Dios que ya fue establecido, ¿sí?, generando de esta manera un gran atraso. ¿Por qué esperar lo que ya se cumplió? ¿Sí? Cuando entramos en el capítulo 20, vemos ahí el capítulo de los juicios. ¿Los juicios ahí son literales o son simbólicos? Son simbólicos. ¿Por qué decimos que los juicios a la muerte y a Satanás, en el orden inverso, primero a Satanás y después a la muerte, son simbólicos? ¿Por qué lo decimos? Porque ¿cómo se interpreta la profecía hebrea? A través de símbolos, no de literalidad. Entonces, si yo vengo y Juan, ¿de qué nacionalidad era? Por eso hay una correspondencia, hay una equivalencia, hay un equilibrio entre Daniel y Juan. Aunque Daniel profetizó 400 años, 500 años antes de Juan, ¿sí? Luego Juan escribe con el mismo estilo literario, un estilo simbólico. Entonces, ¿cómo vamos a atribuirle a la profecía hebrea literalidad? Entonces, cuando habla de 1000 años, ¿son 1000 años literales o simbólicos? Cuando habla de las bodas del Cordero, ¿es una fiesta literal o simbólica? Cuando habla de la cena de las bodas del Cordero, ¿es literal o es simbólico? Es simbólico. ¿Y qué representan la cena de las bodas del Cordero? La victoria de la obra de Cristo sobre toda carne. Y cuando habla de los juicios sobre Satanás y la muerte, ¿cuándo sucedieron esos juicios? En la cruz del Calvario, hermano. Porque nada en una justicia perfecta, así como en la imperfecta justicia del hombre, nada puede ser juzgado dos veces. ¿Me sigue? Y el juicio fue en la cruz del Calvario, fue sobre el cuerpo, sobre la manifestación en carne de nuestro Cristo. Y la victoria sobre toda carne es representada por la muerte física de Cristo y su resurrección espiritual y física también. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. Pero entonces, ¿cuándo sucederá la resurrección de los muertos? ¿La resurrección de los muertos es física o es espiritual? Es espiritual. Para nosotros, viviendo el día de Cristo, viviendo el día de plenitud, la resurrección sucede cuando cerramos los ojos acá, o sea, cuando morimos acá, cuando se terminan nuestros días acá, cuando se apaga nuestra vida acá, resucitamos en la presencia de Dios, en la eternidad, en la dimensión de la eternidad.
Eso es la primera resurrección, Apocalipsis capítulo 20. No un evento cronológico, ¿sí? Algo que va a suceder todo junto en un momento. Lo que sucedió todo junto en un momento es lo anunciado por el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, cuando dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos dormían, nosotros no dormimos. Nosotros hemos despertado por la fe a la dimensión de plenitud, y cuando se extingue nuestra vida en la carne, ¿sí?, se manifiesta nuestra naturaleza espiritual en la eternidad. ¿Está claro? Bien. Esto a modo de repaso y de resumen. Tenemos que decir que con tanto implante teológico, acomodando versos y textos, caprichosa y arbitrariamente diciendo estos son de aplicación espiritual, estos son de aplicación literal, estos son, porque sí nomás, para construir un sistema, la iglesia fue implantada, improntada, marcada, sellada, con una mentalidad de atraso, y fue colocada como fue colocada la iglesia del primer siglo, pero esto era para la iglesia del primer siglo, no para nosotros. Una mentalidad de espera. Mi pregunta, hermano, ¿cuándo solucionaste algo esperando? ¿Cuándo? Los hebreos esperaban. Esperaban a su Mesías. No les gustó cómo había venido. ¿Cómo iba a ser un carpintero? ¿Cómo iba a ser nacido en un pesebre? ¿Cómo iba a ser un hombre de esa categoría? Los religiosos y poderosos de Israel decían: el Cristo tiene que ser uno de nosotros, ¿sí? Pero Él nace en un pesebre, Él es distinto a como lo esperaban en aquel momento. La iglesia de hoy tiene un conflicto. ¿Por qué vive una fe atrasada? Porque no entiende la venida de Cristo como un evento espiritual y pretende que sea un evento físico y material. El evento espiritual, que tuvo repercusiones sobre el plano físico y material, sucedió en el año 70 después de Cristo, dando cumplimiento. ¿Ustedes qué creen? ¿Jesús le mintió a alguien? Antes, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero, veraz, ¿sí? No le mintió a nadie. Entonces, cuando dijo: de cierto, algunos de ustedes no partirán, no morirán sin antes haber visto el reino de Dios, ¿a qué se refería? A sus apóstoles y a la generación presente. Cuando decía: de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan, ¿de qué les estaba hablando? A la generación presente. Cuando decían: cuando veáis a Jerusalén, Lucas 21, rodeada de ejércitos, huir, ¿a quién le decía? ¿A nosotros? 20 siglos después. No, se los decía a la generación presente. Entonces, estos son eventos que sucedieron en el primer siglo, porque Jesús no mintió, ¿eh? No los engañó a ellos, no los envolvió con palabras que había que desentramar, ¿sí? Les dijo exactamente lo que Él haría, y así fue. Bien. Y entramos en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Las cosas que iban a suceder pronto para el apóstol Juan. La semana que viene, no, la otra, en 2 semanas vamos a explicar la expresión pronto y en breve. Y usted se va a dar cuenta, ¿no? Esto es así. ¿En qué año escribe el apóstol Juan el libro de Apocalipsis? 68, 67, ¿sí? Casi a 100 años, pero de la fundación del Imperio Romano, que fue en el 27 antes de Cristo. Casi a 100 años, no es a 100 años del nacimiento de Cristo, como dicen algunos, bajo el gobierno de Diocleciano. Fue a 100 años
del nacimiento del Imperio Romano. Me están ofreciendo mate y yo tengo uno acá. Igual me cebo medio salteado. Que da justamente antes de la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Y por eso el ángel les dice: no selles las palabras de esta profecía, no las cierres, porque estas cosas, y le da la explicación de por qué no las cierres, porque estas cosas van a suceder pronto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros esperando que pasen algunas de estas cosas? O viendo, no, la peste, las pandemias, el anticristo y las cosas que ya pasaron. Hermano, deje de buscar hoy las cosas que pasaron y viva en la plenitud de Cristo. Viva venciendo la carne. Viva la victoria de Cristo sobre toda carne, sobre todo ego ficticio, sobre todo lo que nosotros no somos pero creemos que somos, sobre todo impulso de nuestra naturaleza que tiene conciencia de no redimida, nuestra falsa naturaleza. Porque nuestra verdadera naturaleza, ¿cómo es? ¿Cómo dice la Biblia que nosotros somos? Miren, santos. Claro, el hombre en su dimensión del Espíritu es santo, porque Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, a la dimensión del Espíritu, y presentó su ofrenda y nos santificó por una sola ofrenda, para siempre, haciéndonos perfectos, dice la Escritura. Pero ¿por qué no somos perfectos en nuestra vida? ¿Por qué tenemos tanta manifestación de carne en nuestra vida? Porque no hemos asumido la obra de Cristo completamente. Fíjense que la Iglesia nos ha dicho, o la teología nos ha enseñado, digo yo la Iglesia, está mal expresado, la teología nos ha enseñado que todavía tenemos que esperar cosas mayores. No, las cosas mayores ya las podemos vivir hoy. El eterno Dios es nuestra realidad, nuestra naturaleza misma, ¿sí? El eterno Evangelio es nuestro mensaje y la vida eterna es nuestra experiencia de vida. ¿Tendrás o tenés vida eterna? Tengo vida eterna. Si tenés, tengo vida eterna. Y sos consciente de eso por la fe en Cristo. Entonces, ¿pero qué pasa? A muchos que han sido marcados con esa mentalidad de futurismo, se le cruzan y se le pelan los cables, ¿sí? Y yo lo entiendo, hermano, lo entiendo, pero estamos dando los fundamentos necesarios para soltar ese argumento inferior de atraso, para tomar un argumento superior, para asumir la obra de Cristo en nuestras vidas y alcanzar así la práctica, la experiencia de la dimensión de plenitud, que es básicamente la experiencia del Espíritu gobernando toda carne. Hoy en Apocalipsis 21, del verso 1 al 8, lo que vamos a ver es la nueva Jerusalén, el cambio de programa de Dios. Diga Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Y acá le pone título, acá no tiene prulitos, acá no tiene conflictos, acá no tiene, distancia con mencionar claro de qué ciudad va a hablar. Porque si hay una nueva es porque hubo una antigua. La antigua Jerusalén representaba el matrimonio, el pacto de Dios con la nación de Israel. La nueva Jerusalén trasciende a la nación de Israel. ¿Sí? Trasciende a la nación de Israel. Ya no tiene que ver con la nación de Israel. Ahora tiene que ver con las naciones de la tierra. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén no es una ciudad cuadrada que va a venir literalmente desde el cielo. No es algo físico, material, literal. Es una verdad espiritual que está ilustrada de esta manera, igual que todo el libro de Apocalipsis. Entonces esa nueva Jerusalén es el nuevo programa de Dios que va a reemplazar, conteniéndolo, no reemplazar dejándolo de lado, sino reemplazar conteniéndolo
a todos los pactos que se hicieron antes con el hombre. Los 7 pactos hasta el nuevo pacto va a ser contenido en un pacto eterno, diga pacto eterno, y cumplido en un pacto eterno que Dios celebra con el hombre. Porque el resto de los pactos fueron celebrados con individuos específicos: Adán, Noé, Abraham, Moisés, el nuevo pacto con Israel, la nación. Pero escúcheme, por favor, el pacto eterno es establecido con los hombres, es de naturaleza incondicional, es de gracia ilimitada, es de redención global. Tendría que explicar cada uno de los términos, pero no tengo tiempo. Si usted quiere, los anota, no son inocentes, ¿sí? No, por eso estamos nosotros hoy acá. Diga gracia. Gracias. Gracia absoluta. No es gracia parcial. Es gracia absoluta. Diga redención. No redime un poquito. La redención de Cristo es total, global. Cristo redimió la tierra, las personas, el tiempo, todo fue redimido en Cristo, todo fue adquirido por Cristo, comprado por Cristo. La gracia es ilimitada, no es para un poquito. Algunos dicen que la gracia es para los que creen. La gracia es para todos los hombres, hermano. Porque la Escritura dice eso. Buen día. Buen día, Luis. Bienvenido. La Escritura dice eso. ¿Por qué dice? ¿A dónde dice la Escritura que la gracia es para todos los hombres? Por ejemplo, Tito 2:11. Dice, la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, para que dejando la vida impía o la impiedad, ¿qué significa impiedad? La vida fuera de la fe, obedezcamos, ¿sí? Renunciando a la impiedad, andemos en las obras del reino. No somos salvos por las obras del reino, pero manifestamos el propósito de Dios y la vida de Cristo en nosotros por las obras del reino. ¿Sí? Bien. Entonces la gracia es ilimitada, la redención es global. Me resisto a creer en un diablo más exitoso que Cristo. O sea, un puñadito así tienen la experiencia de la espiritualidad de redención, de salvación, según la teología, según algunos teólogos, y la mayoría, ¿dónde se va? Con el diablo. El diablo se lleva más gente al infierno que Cristo ese concepto es un concepto de atraso. Hoy usted predica el Evangelio eterno y da a conocer lo que sucedió en la vida del hombre. ¿Está? Ese es el Evangelio eterno. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados para hacernos libres de nuestros pecados. Bien. Diga, qué grande Cristo y su obra. Qué grande Cristo y su obra. Qué tremendo. Si Cristo nos manda a amar a nuestros enemigos, si Cristo nos manda a orar por los que nos persiguen, si Cristo nos manda a bendecir a los que nos plantean conflictos, no, pero Él va a hacer otra cosa. Él los va a mandar a todos al infierno. ¿Se entiende? Mi hermano, cuánta religión, cuánto antiguo pacto, cuánta maldad en el implante en la vida del hombre.
entonces yo me voy a dedicar a la experiencia de la carne. Perderás tu vida en el sentido de que no experimentarás el propósito ni la plenitud de Cristo. ¿Se entiende? No hablamos de ir al infierno. Estamos hablando de no experimentar el reino de Dios en vida. De no caminar en el propósito para el que fui creado, en mi vida. De no poder adorar a Dios en el que soy, en el que existo y que es la sustancia de lo que estoy hecho en la dimensión del Espíritu. ¿Se entiende? Apocalipsis capítulo 21. Entonces, ¿Jesús le mintió a su generación o le dijo la verdad? Entonces, el día del Señor, que vino, Él les decía, vendrá, para nosotros que vino, como ladrón en la noche. ¿Sucedió o sucederá? Sucedió, definitivamente sucedió. ¿Vieron cómo cuesta el implante futurista? La vaca sagrada, hay una historia en la Torá, en la ley, ¿cuántas veces le da Dios las tablas del antiguo pacto a Moisés? 2 veces. ¿Por qué le tiene que dar 2 veces? Y una cuando bajó. Porque Moisés se recalentó. ¿Cómo está, Nico? Bienvenido. ¿Cómo se recalentó Moisés? Demoraba 40 días. Había dado orden que cuando vieran la nube de la gloria de Dios en el monte, ni siquiera una bestia podía subir al monte, tenían que ser ejecutada con dardo, ¿sí? Dice que humeaba, centellaba, rayos, fuego había en el monte. Los hebreos estuvieron esperando, ¿cuánto tiempo? 40 días, porque 40 es algo completo. ¿Cuánto tiempo esperaron? 40 días, al pie del monte. Empezaron algunos ya a la semana decían, este Moisés no viene más, lo agarró, se fulminó, lo fulminaron por los pecados que tenía. Moisés era un hombre al que se le dio el antiguo pacto, pero no caminó en el antiguo pacto, hermano. Sino él alcanzó un estado de gracia. Pero bueno, ¿para qué voy a entrar en el tema que es muy complejo? Él caminó en un estado de gracia. Alguna vez lo explicamos acá. Lo fulminó la gloria. Lo fulminó la gloria a este Moisés allá en el monte. Y lo agarraron a Aarón. ¿Cuál era el segundo en la sucesión? Aarón, el hermano de Moisés. Entonces lo agarraron a Aarón y le dijeron, mirá, este hermano tuyo, Moisés, que nos trajo hasta acá, nos va a dejar acá. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo cocinó allá. No puede ser que hayan sobrevivido a esto. Venite una baldosa más acá, así seguimos. Exactamente, buenísimo. No puede ser que... Y entonces agarraron y dijeron, hacenos a Dios como teníamos en Egipto. Diga forma. Le llamaron Jehová. Hacenos a Jehová, el que nos sacó de Egipto. Y como ellos tenían en su mente la forma de un dios egipcio, agarró Aarón, fundió oro que le habían traído los judíos, hizo un becerro y le dijo, acá este es Jehová. Miren, él no quiso hacer un dios egipcio, él quiso representarles a Jehová, al dios hebreo, ¿sí? De la forma que tenían los dioses egipcios. Bueno, y se lo dio, y todo el campamento de Israel empezó a adorarlo y se dieron a los juegos, dice. Evidentemente, en esa expresión idolátrica, la idolatría está vinculada al desenfreno sexual, ¿sí? O sea que en el campamento de Israel había un lío bárbaro y desde el monte descendía el hombre de Dios, cuyo rostro no podían mirar los israelitas,
venía con una capucha, porque la gloria de Dios se manifestaba en su rostro, con las tablas del pacto. ¿Cuándo vio eso? Y vio el becerro. Dijo, ay, Dios mío, plum, rompió las tablas del pacto. Porque, ¿qué era el pacto? El pacto era, si no cumplían todos estos mandamientos, de cierto moriréis. O sea, ya están liquidados, muchachos, ustedes. Plum, dice Moisés, rompió las tablas del pacto. Y dice que al becerro de oro lo molió y se lo dio de beber. O sea, lo mezcló y se lo dio de beber a todos los israelitas. ¿Me sigue? Y murieron en un juicio de Dios miles y miles de personas en ese momento, en el campamento de Israel. Diga vaca sagrada. Vaca sagrada. Ellos intencionalmente querían experimentar a Dios, pero la forma que habían elegido no era lo que Dios quería revelarse. Diga vaca sagrada. Vaca sagrada. Hoy sucede lo mismo. Hoy el movimiento evangélico idealizó una venida futura de Cristo cuando la Biblia claramente habla, y hay evidencias en la historia claras de una venida espiritual que mudó los tiempos de los pactos. Y ese momento que sucede cuando Jerusalén es juzgada, cuando la gran ramera es juzgada, ¿sí?, es repudiada, cuando viene el divorcio de Dios, hay pensado desde la eternidad un nuevo matrimonio. Diga nuevo matrimonio. Nuevo matrimonio. El nuevo matrimonio es con una nueva esposa. ¿Cuál era la esposa de Dios del antiguo pacto? Israel. ¿Por qué todavía se practicaba el antiguo pacto si Jesús ya había muerto y resucitado por lo menos 40 años antes? Había dos elementos que eran esenciales para la práctica del antiguo pacto. ¿Cuáles eran? Jerusalén. La ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Tenían que ser removidos esos elementos, y de hecho fueron removidos en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, la quema y destrucción hasta los cimientos de la ciudad. Entonces, removidos, diga cielo y tierra antiguo. ¿Qué? Cuando Jesús habla y dice cielo y tierra pasarán, ¿a nosotros qué figura se nos viene? Que el cielo, esta bóveda celeste, el universo, y la tierra, este es nuestro territorio donde vivimos, van a ser destruidos. Cuando dice cielo y tierra pasará, mi palabra permanecerá, no está diciendo cielo y tierra, ese cielo y esta tierra. Está diciendo la administración de Dios antigua. Los cielos y la tierra como ustedes la conocían y como se movieron, pasarán. Mi palabra no va a pasar. Se cumplirá en el nuevo cielo y la nueva tierra. Nuevo cielo y nueva tierra no son algo físico, material. Son las condiciones espirituales del ambiente donde el hombre se mueve. Hoy los cielos y tierras son nuevos a partir de la manifestación de la esposa de Cristo en la tierra, del descenso de esta Jerusalén espiritual. Diga Jerusalén espiritual. Jerusalén. Decir Jerusalén celestial y decir Jerusalén espiritual es coincidente. No estamos hablando de una ciudad física, material y visible. Lo siento, hermanos, la semana que viene vamos a ver que hay muchos hermanos que dijeron, yo cuando me muera voy a vivir con un cuerpo glorificado en las calles de oro y voy a nadar en el mar de cristal. Perdón, hermanos, son figuras simbólicas. Nos fundiremos en Dios y va a ser una experiencia superior a estas experiencias. Cuando habla de las calles de oro y mar de cristal, son los símbolos del nuevo programa de Dios en esta nueva creación de Dios, donde el ciudadano de esa nueva creación es el nuevo hombre, no los nuevos hombres, el nuevo hombre, Cristo Jesús, que está siendo creado en y a partir de la iglesia.
Bien. Mi Señor. Apocalipsis 21 dice, en este cambio del programa de Dios, verso 21, vamos a leer del 1 al 8, el texto que vamos a estudiar hoy. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Vamos de nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Mi hermano, el mar representa dos elementos. Representa las naciones de la tierra. ¿Está? Y ¿se acuerdan que en el capítulo 13 o 14 de Apocalipsis hay una bestia que sale del mar? 14, que es el Imperio Romano. Representa a los poderes mundiales. Los poderes mundiales son sometidos a la autoridad del poder superior que viene de la Jerusalén celestial. ¿Está? Por eso dice, y el mar no existía más. Bueno, ya lo voy a explicar cuando llegue a explicar verso por verso. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, diga otra Jerusalén. Otra Jerusalén. Descender del cielo de Dios, diga tercer cielo. Tercer cielo. Del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pregunto a la iglesia que fue improntada con el futurismo. Les pregunto yo sinceramente, mi hermano, ¿usted cree que la iglesia es la esposa o la novia de Cristo? Porque muchos dicen que hoy es la novia y que cuando el novio venga entonces será la esposa. Terminantemente no, el novio ya vino y la esposa es establecida como el programa de Dios en la tierra. Mi hermano, ¿desde cuándo se permite la intimidad entre el novio y la novia? ¿No? Bueno, esto no está caprichosamente en la Escritura puesto porque sí. Esto es porque la intimidad que hoy la esposa de Cristo, la iglesia, y el esposo Cristo Jesús pueden tener, es porque este matrimonio ya fue consumado. Diga visión de consumación. Ya fue realizado este matrimonio. No es que hoy somos novios con Cristo. Está la esposa de Cristo, la iglesia, y como parte de la iglesia somos... No, diga esposo. ¿Qué diferencia hay entre un noviazgo y un matrimonio? Sí. Y a los efectos, ¿qué es lo que hace a un matrimonio un matrimonio? La relación humanitaria. Diga conmigo, pacto. Hay un pacto. Diga conmigo, el pacto eterno. Celebra el matrimonio entre Cristo y la iglesia. ¿Se entiende? Entonces vi descender del cielo a la santa ciudad, del cielo de Dios, a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Una nueva Jerusalén. No tiene que ver con la de abajo, diga la de abajo. La Jerusalén terrenal era de la tierra, era inferior, correspondía al antiguo pacto o a la antigua administración de pactos. Pero la nueva Jerusalén viene del cielo, es celestial, es espiritual y corresponde a la nueva administración del pacto. ¿Cuál es la nueva administración del pacto? El pacto eterno. ¿Sí? Seguimos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vuelvo a hacer una pregunta. Después vamos a volver sobre todo el texto, pero es irresistible parar cada vez que leo un texto. Vuelvo a hacer una pregunta. Hoy
¿Dónde mora Dios? ¿Dónde mora Dios? Entonces, es la iglesia, la nueva Jerusalén celestial, la que es de arriba, la que es superior, la que corresponde a los pactos eternos, al pacto eterno. ¿El tabernáculo de Dios con los hombres o no? ¿Hoy es o no? ¡Claro que sí! Entonces esto, ¿se cumplió o no se cumplió? Ya se cumplió. Hoy la iglesia es el tabernáculo de Dios, no será. Es el tabernáculo de Dios. La iglesia no institucionalizada, mi hermano, la iglesia consciente. La iglesia consciente. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una experiencia que nosotros vivimos o que viviremos. Hoy vivimos. O sea, Él es nuestro Dios. ¿Cuándo? Hoy. Él nos habita ¿cuándo? Hoy, no después. ¿Cuándo no habitaba Dios conscientemente en el hombre? En el antiguo pacto. Había que ir a un lugar a buscar la presencia de Dios. Hoy cantamos cada pavada, hermano. Decimos verdades que atrasan, que eran verdades para otro tiempo. No que, a ver, no las desechamos, porque los pactos están incluidos en el otro. ¿Sí? No desechamos esas verdades. Hoy se puede vivir sobre esas verdades, pero sepan que esas son verdades que nos impiden experimentar la plenitud de Dios. ¿Qué hacemos cantando? Ven, Espíritu Santo, ven. Qué linda canción. Me conmueve hasta que qué linda, qué bonita. Pero es una verdad que atrasa. ¿Cómo ven? Si el Espíritu Santo está. No, pero necesitamos que la nube nos cubra. La nube te cubría antes. Hoy esa nube, esa naturaleza, esa esencia forma parte de vos. Es la naturaleza de Dios adentro tuyo. Sin esa naturaleza de Dios adentro tuyo, sin el Espíritu de Dios, sin la gloria de Cristo adentro tuyo, es imposible expresar el reino de Dios. Es imposible que se manifieste Cristo en tu vida. Y nos pasan, dejamos correr, no, hay más carne en esa experiencia que espíritu. Ahora siento que Dios está. ¿Quién te está haciendo sentir que Dios está? ¿Qué es sentir? Tu carne, hermano. Porque Dios estaba antes que vos lo sientas. Un pueblo expuesto a las verdades que atrasan es un pueblo que puede ser manipulado, y la manipulación es el artilugio, es el procedimiento de la religión. Entonces, ven, diga conmigo, vino, y está en mí. ¿Lo sienta o no lo sienta? Si queremos vivir experiencias que son para el antiguo pacto, porque no, pero David tenía luz del nuevo pacto. No, pero Moisés tenía luz sobre el nuevo pacto. No, porque Elías tenía luz sobre el nuevo pacto, pero no toda la luz que vos podés tener. Porque ellos anhelaron, dice Pedro esto, ellos anhelaron lo que vos estás viviendo hoy, porque se les daba testimonio que no era para ellos, sino para nosotros, lo que ellos decían. Entonces imagínate, diga plenitud. Estoy lleno de Dios. Ahora tengo que asumir para que mi alma traidora, mi carne, porque la carnalidad
no habita el cuerpo físico. La carnalidad, mi hermano, proviene de nuestra alma, nuestro yo ficticio. No nuestro yo real, que es la naturaleza divina en nosotros. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y de nuevo, porque cuando los futuristas dicen, cuando venga esta experiencia sublime y la ciudad descienda, todas las lágrimas serán enjuagadas. Hermano, las lágrimas que produjeron los juicios fueron terribles. ¿Qué eran los 7 sellos? ¿Qué eran las 7 trompetas? ¿Qué eran las 7 copas? Como nunca hubo en la tierra, porque según 6:15 de Apocalipsis, el gran día de la ira de Dios había llegado. Entonces, cuando venga ese nuevo programa de Dios, diga conmigo la iglesia, gracia plena, redención global. Cuando venga ese nuevo programa, y ese programa ya es hoy, enjugará toda lágrima en los ojos de nosotros. Hermano, cuando vos corregís tus sistemas de creencia y comenzás a asumir la verdad presente de Dios, ¿sí? Te salís del atraso y asumís la verdad presente de Dios. Lo que Dios dice para el hoy y ahora, en esta dimensión de la vida de Cristo en nosotros, en esta dimensión de plenitud, empezás a darte cuenta que las lágrimas empiezan a ser enjuagadas, empiezan a ser bañadas con un aceite. Ahí enjuagar es limpias con aceite. Empiezan a ser enjuagadas con aceite. El aceite sanador de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, de la presencia de Cristo, del Cristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Alguien sabe? Ungido. La unción del Cristo enjuaga toda lágrima, hermano. ¿Cuándo? Mañana, cuando venga la Jerusalén celestial del cielo. No, ahora. Porque esto es el símbolo del nuevo programa de Dios llamado la iglesia. Portadora del Cristo pleno. No la iglesia en su escenario hebreo antes de la consumación de los tiempos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ah, pero todavía la gente se muere. Hermano, cuando vos te morís, físicamente, ¿qué sucede? ¿Tenés vida eterna o no tenés vida eterna? Entonces, ¿te morís realmente? Hay un cambio de estado, hay una trascendencia, hay una elevación. ¿A dónde está la muerte? ¿O vos crees que te moriste? Trascendiste, te graduaste, te adelantaste, lo que vos quieras. Abriste la puerta de la eternidad por la gracia de Dios. Entonces no habrá más muerte, ya. Para vos y para mí no hay más muerte. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué miedo le va a tener a la muerte? Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hoy el señor de la muerte no es más el diablo, hermano. Quien se enseñorea de la muerte, el que tiene las llaves de David, es Cristo. ¿Está claro? Lo puede ver usted en el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, y la muerte no será más. ¿La muerte existe para vos? Empecemos a asumir estas realidades, estas verdades presentes. Pero esperamos, ay, ahora murió ahí. No, murió. Murió, se extinguió su experiencia física, material, en la carne, pero trascendió en el espíritu. Ahí no está más. Polvo eres y al polvo volverás. Ahí se desgajó la carne, pero nosotros somos espíritu. El espíritu no se desintegrará jamás. Dios puso eternidad en el corazón del hombre.
No late más el corazón, no hay más funciones vitales, pero la vida está en el Espíritu, donde fuimos vivificados por la obra de Cristo, la resurrección de Él. Entonces, ¿la muerte existe o no existe para nosotros? Está claro eso. Pero vieron cómo, después estamos bueno. Yo siempre digo, en los velorios lloramos por nosotros, no lloramos por los que se fueron. Lloramos por la distancia, pero si vivimos desapegados, estaríamos agradecidos. Bueno, son cosas para anotar y meditar en la casa. Son cosas que solo vienen de la dimensión de plenitud, pero usted medite en estas cosas, en sus tiempos libres. Piénselas, repiénselas, recontrapiénselas, pero pídale siempre a Dios que la revelación del Espíritu esté sobre su vida. Sigo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? La Jerusalén terrenal, los pactos antiguos, ¿sí? Los pactos condenatorios, porque ¿qué dice la ley? Que el que infrinja en un punto es culpable de todos. De todos. Entonces ese pacto es el pacto en el que nos queremos mover. Ese pacto es terrenal. Ese pacto es rudimentario. Ese pacto es de la religión. Ahora entramos en un pacto eterno. Por la sangre del nuevo pacto, ¿sí? Entramos en un pacto eterno. Que es celestial. Es incondicional. ¿Qué significa incondicional? Sin condición. Vamos a decir que esto no es verdad. Vamos a decir, yo soy muy malo. Actúo muy mal. En mi vida he cometido muchos errores. Muchos de ellos a propósito, y dale por ahí. Nico es muy bueno. ¿Sí? Fiel creyente. Lee la palabra, medita en ella, se ha esforzado en la gracia que ha recibido. Yo soy un loco. Nos morimos. ¿Sí? Y somos juzgados de acuerdo al pacto vigente. Si el pacto vigente sería la ley, ¿a mí qué me traga? Y a él también. Lo traga al mismo lugar que a mí. ¿Sabe por qué? Porque si él infligió en la vida un solo punto, también es culpable de todos. ¿Está? Entonces él y yo nos abrazamos juntos, como diría algún, en el infierno. Malo y bueno, ¿por qué? Porque somos pecadores, porque nos hemos movido en el antiguo pacto, ¿sí? Y ahí estamos, separados de Dios. Ahora, pensemos que hay un nuevo pacto, porque el antiguo pacto es condicional. Había que obedecer todos los puntos. ¿Quién fue el único hombre que pudo obedecer todos los puntos? Cristo. ¿Sí o no? Bien. Ahora vamos a pensarlo en el escenario del pacto eterno, de la nueva creación. ¿El pacto eterno es condicional o incondicional? Incondicional. Él se portó bien, fue un hombre justo, creyó en Cristo, ¿sí? Vivió una vida despierta en cuanto a la fe. Pero si es un pacto incondicional, ¿a dónde va a pasar su eternidad? ¿A dónde? Con Cristo. Yo viví mal. Me equivoqué.
Algunos de los errores los cometí adrede. ¿Sí? ¿A dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Qué problema que tienen los religiosos? Pero no es justo, Señor, entonces yo me voy a dedicar a la carne. Perderás tu vida, no en el sentido de salvación. Perderás tu vida porque no caminarás en el propósito de Dios. La religión nos ha dicho que el pacto con Dios es un pacto en el fondo, condicional. Si no hacemos lo que nos va a ir mal ahora. Vamos a vivir una experiencia de condenación ¿cuándo? Ahora. No cuando vayamos a la eternidad. La Biblia dice que Jesús, habiendo vencido, descendió a las partes más profundas de la tierra. ¿A qué fue? A llevar su victoria, abrir las puertas de la cárcel y llevarse consigo ¿qué? ¿La llave para qué? ¿Para qué querés la llave? Se llevó el botín del enemigo, no las llaves. Llevó cautiva la cautividad. Los cautivos ahí, que dormían en el sepulcro, se los llevó con él. Entonces, ¿ves cómo cambia la dimensión de la obra de Cristo ahora? Entonces, sí, ¿dónde está? ¿Quién sos vos, diablo? Pero si la religión puso un diablo mega archi recontra poderoso. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque ahora que conozco el amor de Dios, porque ¿a quién amó más Dios? ¿A Él, que hizo las cosas bien, o a mí, que hizo las cosas mal? A los dos y encima por igual. Padre mío, Señor mío. Y nos vamos a encontrar en el cielo porque hay un pacto incondicional. No es condicional el pacto, es incondicional. El problema va a estar acá, donde yo pagaré mis errores y Él cosechará sus virtudes. ¿Se entiende? El problema no va a estar allá. A ver, la salvación es algo tan profundo y tan grande. Tiene que ver con mi hoy, no tiene que ver con el después. Supongamos que tengo un problema de enfermedad física hoy. ¿Cuál es la salvación para mí? Ir al cielo con Cristo. No, la salvación para mí es ser sano de mi enfermedad. Tengo un conflicto familiar. ¿Cuál es la salvación para mí? Tengo un conflicto financiero. ¿Cuál es la salvación para mí? Porque la eternidad está asegurada, mi hermano, por la obra de Cristo. ¿Es condicional o incondicional? Lo que pasa es que la Iglesia llamó salvación a algo que no es salvación. La palabra sozo, traducida salvación en la Biblia, es traducida en otros pasajes también como liberación, como bendición, como prosperidad, como salud. Y todo eso es sozo. ¿Y eso cuándo se recibe? ¿Allá o acá? Acá. Mi hermano, yo estoy soltando cosas que son de pensamiento muy desarrollado y evolucionado. Yo sé que esto genera lo que genera una bocha de bowling entre los palos. ¡Pum, pum, 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 pum! Se caen 1, 2, y si el jugador es muy bueno se caen 10. ¿Sí? Oro,
para tumbarle la estructura pensante a la religión con la que fuimos implantados en nuestro corazón y sometidos a un sistema de hombre. ¿Me está escuchando? Diga conmigo, Cristo me hace libre. Ahora piensen en estas verdades. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Piensen en estas verdades. La verdad me hace libre. Diga, soy hijo. Viviendo la experiencia de hijo. Soy un hombre libre. ¿Me entiende? Libertad es la atmósfera del reino de Dios. Sea libre y sea feliz. Tal vez después de 17 siglos, el pensamiento evolucionado de uno de los primeros filósofos de la Iglesia cristiana, San Agustín, que decía, haz el bien y haz lo que quieras. Sigo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Algunas cosas? El que estaba sentado en el trono dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. O sea, antes, imagínense, están frente a la profecía de la destrucción de Jerusalén, frente al martirio de miles de hombres y mujeres que se han jugado por la fe en Cristo, frente a la persecución más descarnada que el mundo vivió. Y el anuncio desde el trono es, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Porque las primeras cosas pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas antiguas, las cosas primeras, protos en el idioma griego, lo primero, pasó para dar lugar a las cosas nuevas, a las cosas inconmovibles, a las cosas eternas, a las cosas celestiales, a las cosas espirituales. Las cosas nuevas. Koiné en el idioma. La cosa nueva sería la vida en Cristo. La vida en Cristo. Las cosas nuevas es la nueva administración de Dios de gracia y de favor para el hombre. Las cosas nuevas son que el hombre es puesto en la tierra, devuelto a una situación superior, restaurado, pero no al modelo antiguo de Adán, sino al modelo anterior de Cristo. Y hoy somos la expresión de Cristo en la tierra, pero para esto tenemos que despertar a nuestra conciencia, no suponiendo, no sospechando. Voy a decir algo y para que usted medite en algún momento, no solo creyendo. No es una fe que construye y se imagina cosas que no ve solo, sino es una fe que las asume y las camina y las trae a la realidad presente. Fuimos llamados a expresar la vida de Cristo. ¿Se imagina una humanidad expresando la vida de Cristo? No un pequeño pueblo. Una humanidad expresando la vida de Cristo. Ese es el programa de Dios. ¿Se imagina una humanidad expresando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe? ¿Qué hay contra esas cosas? Nada. Nada. Esa es la nueva creación, hermano. Es el Cristo presente operando desde nosotros. Pero para eso hay que asumir protagonismo, hay que levantarse. Hoy yo me levanto. Ahora después ustedes vayan a dormir la siesta
y se quedan un ratito tranqui, ¿viste? Y cuando se levantan, se devoran el mundo. ¿Por qué se devoran? Porque están naciendo a la realidad de lo que te habita. Es extremadamente poderoso. Pero es en verdad poderoso. Ahí dice fulano, el apóstol, el pastor, mi hermano, dígame como usted quiera. Mi hermano. Hijo de Dios como usted. Dice él que, no, hasta que vos no experimentés, no es para dice que, no es para sospechar, no es para ver si creo o no creo, si recibo o no recibo. Esta es la realidad presente, hermano. Y me tengo que mover en eso. Hermano, ayer se ministraba en las toscas al conjunto de pastores una iglesia con la capacidad de influenciar el mundo entero. Pero si vos no crees en eso, imagínate si lo va a poder asumir. Ni siquiera crees que es lo primario, lo básico, lo elemental, lo rudimentario. Mirá si lo va a poder andar, lo va a poder expresar, lo va a poder asumir. Lo vas a poder, como le gusta a todos, en el antiguo y en el nuevo pacto, obedecer. El que estaba centrado en el trono dijo: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pensar que la iglesia espera que esto pase. ¿Qué más querés aparte de la vida de Cristo en vos? ¿Qué más? ¿Cuál es tu experiencia superior a la plenitud de la vida que querés recibir? Nos trancamos en la palabra escrita. Cuando Dios quiere hablarnos personal e individualmente, nunca va a contradecir la palabra escrita, hermano, no se asuste. No nos va a decir otra cosa. Dios quiere revelarle su reino a usted de manera dinámica, de manera experimental, de manera vivencial. Y nos cuesta hasta leer la Biblia. Nos cuesta hasta orar. Nos cuesta ser conscientes. ¿Qué vamos a sanar? Si vivimos atados a la realidad física material, a la carne. Cuando fuimos llamados a libertad. Cuando Cristo ya nos liberó. Voy a un culto para que algo pase y Cristo me libere. Perdónenme, hermano, el Dios que sucedía en Israel. Ahora es el Dios que es. La iglesia yendo a un culto para que Dios lo sane. Está como el paralítico en el estanque de Betesda, esperando que alguien, cuando el ángel movía el agua, una vez al año. Entonces el ángel, el pastor o el predicador mueve el agua, un profeta, como nos gusta decir a nosotros. El profeta mueve el agua. Entonces ahí me sumerjo. Y entonces ahí, hermano, toma tu lecho y anda. Las cosas fueron consumadas. Pero queremos vivir lo que es para otro tiempo. ¿Se entiende? Jesús mismo le dice al paralítico: che, levántate. Y habrá gente que ha sido tan improntada con la religión que se quiere sumergir en las aguas movidas del Espíritu en un culto, y nosotros oficiaremos como un profeta del antiguo pacto, diciéndole: Cristo te hace libre, y entonces por esa palabra la persona sea libre, o habrá un nuevo nivel de conciencia. Entonces, ¿hasta cuándo el atraso? Dios no es un Dios que sucede. Sucedía. O para los hebreos, iban al tabernáculo de David en aquel tiempo, porque él era un adelantado. Y hasta los extranjeros en el tiempo de David podían ir al tabernáculo.
no solamente los hebreos. Y entonces recibían milagros. Y el cojo danzará, ¿sí? Con el arpa cantará, la lengua de los mudos. Cantamos hoy día, y está bien todo eso, pero todo eso es un Dios que sucede, es un Dios que nos sorprende, es un Dios... Pero hoy, mi hermano, es un Dios que ya estableció este nuevo régimen para que usted lo tome. Plenitud de vida para el Espíritu. Tómelo. ¿Se anularon las operaciones anteriores? No, no se anularon. Este pacto eterno enmarca todo aquello también. Pero es un nivel superior. Es un mayor nivel de gracia. Es una conciencia mayor de redención. Es el efecto de la obra de Cristo consumada. Medita, hermano. Escuche 100 veces esto. No acepte porque lo dice fulano. Confróntelo interiormente. Sí, Martín. Las cosas que pasaron van a volver a pasar miles de veces. La diferencia es que no podemos dudar hoy. No fueron canceladas. No van a sorprender porque sabemos. Esas cosas no fueron canceladas. Claro. Esas operaciones no fueron canceladas. Hoy hablamos de la resurrección en el momento de que se extingue nuestra vida y resucita. No fue cancelado que un día se levante un muerto de una tumba. No fue cancelado, pero el muerto se levanta de la tumba para volver a morir, como Lázaro. Pero quien entra en la resurrección, en la primera resurrección, la resurrección entonces ya cerramos los ojos acá y lo abrimos allá. Para nunca más morir, no hay más muerte. No hay más muerte. Y el que estaba sentado en el trono dijo: aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Entendió esto de nuevas todas las cosas? Diga: cielo nuevo y nueva tierra. Isaías 66, que profetizaba sobre el efecto del nuevo pacto, hablaba de un nuevo cielo y una nueva tierra. Los hebreos con una mente carnal y cierta parte de la iglesia con una mente carnal pensaban en un cielo nuevo y una nueva tierra física y material. Mas toda la escritura gira en torno a la dimensión del espíritu. Suponiendo que es así, material. Que es material. Ajá, suponiendo. Dale, me gusta. Mente, corazón. Sí. Ahí es donde sucede la transformación. Sí. Mira, manifestación. Cuando el apóstol Pablo dice que toda la creación está gimiendo y esperando a la manifestación, epifaneia, gloriosa de los hijos de Dios, se refiere a que la creación está esperando que se manifieste su Señor para que sea sujetada a Él. ¿Desde dónde se manifestará? Desde los hijos de Dios. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en vos. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en mí, mucho del plano físico, material, de la creación natural, va a ser sujetada, dominada por su Cristo. Y no estábamos hablando de un tipo barbudo, con pelo largo y túnica blanca. Estamos hablando de la vida de Cristo en vos y desde vos. No individualmente, porque ya Cristo no es una idea individual. Ahora es una construcción colectiva, es un cuerpo. Verso 6. Y me dijo: hecho está. Diga: consumado es. Consumado. Vamos de nuevo, visión de consumación. Diga: hecho está. Yo soy el alfa y la omega. Voy a buscar algo para leerles, hermanos.
Yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin. Y acá viene una verdad que a mí me gustaría... Se me fue el tiempo. Hacer la aplicación. Al que tuviere sed, diga al necesitado. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. A ver, ¿entendés que el pacto es incondicional? Gratuitamente, de la fuente de agua de la vida. ¿Cuál es esa fuente de agua de la vida? Es Cristo. De la cruz brota. No solamente brota la vida de nosotros, sino que dice Jesús, Juan 4, no tengo tiempo de explicarlo. El que cree en mí, el que bebiere del agua que yo daré, de su interior correrán ríos de agua de vida. No tendrá sed jamás. Entonces diga, hay una fuente en mi interior que es inagotable, que es la vida de Cristo, brotando agua de vida. Ezequiel 47 dice que todo lo que el río de Dios toca, toma vida. ¿Dónde está ese río de Dios? Pero entonces nosotros cantamos, todo lo que en el río se mueve, y entramos a nadar en la alabanza y hacemos un río. Y está bien la metáfora y está bien el... Pero no es una puesta en escena. Es una verdad interna. Todo lo que el río tocare, vivirá. ¿Y dónde está ese río? Y brota del umbral del trono. ¿Dónde está el trono? Y nosotros creemos que es un río externo. Es interno. De su interior correrán ríos de agua de vida. Mi hermano, a ver, diga dimensión Cristo. ¿Dónde está la dimensión Cristo? El versículo que dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que uno conoce, se refiere a todo esto. Y la gente se quedó esperando por años milagros sobrenaturales. Que los milagros no son abolidos. No, está bien, pero la gente... Porque cosas mayores que esta harán, pero también cosas mayores que estas verán. Pero se refiere a la misma palabra, a la revelación. No se refiere a que van a... Estoy buscando algo para hablar de visión de consumación en el cierre. Voy a leerles una porción de un material que he escrito. Perdón. Que forma parte de lo que va a ser un nuevo libro. Mi amigo, ahí está. Lo encontré. No lo pensaba leer, pero diga visión de consumación. Dice, el que venciere, primer beneficio, tomará gratuitamente del agua de la vida. En segundo beneficio, el que venciere heredará todas las cosas. Diga reino de Dios. Lea el Salmo 2, medítelo en su casa, por favor. No tenemos tiempo acá. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Vos sos Señor de lo físico y material en Cristo. En Cristo. (21:8) Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su pago, su parte, en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Y algunos ven en esto el infierno. La ira de Dios, hermano, está hoy
sobre los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Porque habiendo Dios conmovido los cielos con una nueva administración de gracia, ellos no pueden expresar la vida del Espíritu que está a su disposición. Esta es la muerte segunda o la muerte verdadera, no el infierno. Esto es morir 2 veces. Esto es no poder tener la experiencia de plenitud. Esto es el no poder acceder al conocimiento del Hijo de Dios. Esto es privarse de la dimensión del Espíritu. En esa Jerusalén celestial no entran cobardes, incrédulos, abominables, homicidas. ¿Por qué no entran? ¿Qué es no entrar? ¿No entrar en una Jerusalén venidera? ¿No entrar en una salvación futura? ¡No! No experimentar hoy la llenura de Dios, la completitud de Dios, la perfección de Dios, experimentar hoy. Esa es la muerte. Esa es la pérdida real, hoy. Y en el medio dice, hecho está. Jesús dijo, la voz del trono poderosa. Son muy interesantes las palabras en griego, no tengo tiempo de explicarlas. Pero cuando dice hecho está, diga consumado es. ¿Dónde dijo consumado es Jesús? Entonces permítame leer algo para terminar. Una piedra era el lugar, el centro de todo. Cuando en un momento, en medio de un extraño día en el cual el clima estaba enrarecido, tanto lo estaba como la agitación entre el gentío, un día que había comenzado radiante, pero de pronto, como sin motivo, al mediodía todo cambió. Una bruma espesa salida de ninguna parte bloqueó casi por completo el sol, como si un mal presagio, una calamidad extrema, se precipitara sobre la tierra. Y sobre esa piedra, junto al camino y a las afueras de la ciudad, piedra como de 20 metros de altura, que pareciera que la naturaleza la hubiera tallado como el escenario apropiado para este tremendo acontecimiento, luciendo como una calavera que pretende anunciar la victoria definitiva de la muerte, con sus profundas cavidades oculares, y en la base una boca oscura, llena de sombras, que se preanunciaba hambrienta de sueños nunca cumplidos, de vidas opacas interrumpidas abruptamente por la decisión de la siempre incompleta justicia humana. Y sobre esa piedra 3 hombres, 3 historias, 3 finales, solo el del medio extensamente admirable, deseable, despertando amores y profundos odios, poniendo en evidencia la falta de virtud en los hombres. Y sobre esa piedra, el hombre absoluto, total, colgado del madero, crucificado, levantado bien alto, con un cartel con frases ofensivas para muchos, en los idiomas conocidos, frases ofensivas pero verdaderas, puesto bien alto, como un faro de luz radiante que iluminaba la ciudad y más. Pero esa luz, esa lámpara se apagaba. Su flama ahora era como un pábilo humeante. Su cuerpo, envuelto en su sangre, lleno de llagas, indescriptible destrucción, producto de la saña de los hombres, saña que solo podía provenir de un solo lugar, lo más profundo de las oscuridades, lo más corrupto del corazón humano. De allí, del trono usurpado por el príncipe de las tinieblas, trono arrebatado a los hombres incautos. Desde allí, donde nada crece sino el odio y la pérdida, allí, en ese lugar seco, vacío, todo era excitación,
donde el hedor a sangre los embriagaba al punto de convencerlos de su victoria final. Lo rodeaban, lo veían solo, exhausto, casi sin poder respirar, y aún no sabía que su esencia ahora estaba impregnada de todos los errores de los hombres. La victoria de la traición estaba a la vista, miles de años deseándola, preparándola, y ahora parecía que sí, que llegaba su hora definitiva, que lo habían derrotado. Pero sobre esa piedra, como fortalecido por la más profunda convicción y tenacidad que solo puede sacar aquel que culmina con su propósito, se escuchó un clamor, un grito, una palabra más, tal vez la más importante en su ganada vida, la última, con lo último. El hombre total, en sus estertores agónicos, gritaba: consumado es. Los hombres en la escena, aunque hasta acá le habían crucificado, se estremecieron hasta sus fibras más íntimas al oírle. No faltó entre ellos quien dijera verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Y los que no eran hombres, al oírlo ellos, cayeron, se apagaron, se ahogaron, se murieron. Una y mil veces más se murieron, aunque eran eternos, aunque ya estaban muertos. En ese instante en que su reino del terror, de la opresión, fue quebrantado, anulado, destruido, arrasado, y no hubo más lugar para ellos que en la ignorancia, en la oscuridad, en la ausencia de toda luz. Y desde esa piedra todo fue redimido, todo fue iluminado, hasta los confines del universo fueron devueltos a su dueño original. Un hombre pequeño lo perdió todo, otro hombre grandioso, gigante, lo ganaba todo. Todo por una palabra sellada por valiosísima sangre, sangre del nuevo pacto de Dios con los hombres. Esa palabra, desde esa piedra, consumado es. Hecho está. No hace alusión a una declaración futura de Cristo. Hace alusión a la declaración de la cruz del Calvario. Está claro. Hecho está. Es el consumado es de la cruz del Calvario. Nosotros lo pensamos cronológicamente. Pertenece a la eternidad. Y este programa, ¿sí?, que supera al antiguo pacto, que supera todos los pactos, que absorbe en gracia, luz y conocimiento infinito de la persona de Cristo, ya está disponible en la tierra para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Asumirlo y movernos en él. Basta de la intrascendencia, hermano. Basta de la nada misma de la vida. Hagamos lo que tenemos que hacer. Asumamos lo que tenemos que asumir para que la manifestación de Cristo y de su reino sea clara ante los ojos de todos. Terminamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y gracias porque toda nuestra vida está escondida en Él y es revelada por tu Espíritu a nuestro espíritu para hacer la experiencia de la vida, una vida plena, una vida con propósito, una vida al servicio de tu reino, una vida que expresa la verdad presente a la presente generación. Ayúdanos a ser agentes de transformación y de manifestación de Cristo y su reino a este mundo. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que todo implante que impide el desarrollo de esta mentalidad en nuestro corazón pueda caer en el nombre de Jesús y ser desarraigado para poder andar en la vida tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la semana que viene seguimos con la segunda mitad del capítulo y vamos a ver
medidas, dimensiones, números de lo que pertenece a la dimensión del Espíritu. Amén. Los bendigo, nos vemos la semana que viene en Aula ICB, a los que participan en el aula. A los otros los vemos esta tarde en la celebración, en la congregación acá en Olesio 1555 en Reconquista, y también vamos a estar proyectando en el vivo, para los hermanos que desde afuera nos quieren ver también. Vamos a estar proyectando desde el vivo lo que Dios va a estar soltando con su pueblo. Amén. Nos vemos. Un abrazo, un beso a todos. Los amo en el Señor, y a expresar la vida del reino que está a nuestra disposición.